hablemos de momentos chicos que nos tienen a todos suspirando. Esos instantes en los que la química entre ellos es tan evidente que simplemente no se puede ignorar. Jimin y Jungkook tienen una conexión única, una armonía especial que va más allá de lo común, y cada pequeño gesto entre ellos lo demuestra. Por ejemplo, ese día en el que Jungkook estaba haciendo todo lo posible para que Jimin le prestara atención. Estaban en medio de un juego con palillos, y Jungkook, con su manera juguetona y su eterna necesidad de que Jimin lo mire, hacía todo tipo de trucos solo para captar su atención. Pero no era solo que estuviera mostrando su habilidad, lo importante para él era que Jimin lo viera y que sus ojos estuvieran puestos únicamente en él. Todo comenzó cuando Tae mostró su pequeña habilidad de mover los palillos de una forma única, haciendo que Jimin se interesara de inmediato en su acción. Jungkook, al ver la interacción entre ambos, decidió que la atención de Jimin debía regresar nuevamente a él, así que hizo el truco, incluso haciendo a un lado a Tae. Y cuando digo que lo estaba haciendo a un lado, es que literalmente Jungkook lo tapó con su cuerpo, para que Jimin solo lo viera a él e ignorara a Tae, quien había comenzado con el juego de los palillos. Incluso muchos dijeron que en ese momento parecía que tanto Jungkook como Tae estaban compitiendo por la atención de Jimin, lo cual no es nada improbable. Pero Jungkook no terminó ahí. Después de tapar a Tae con su cuerpo y captar la atención de Jimin, comenzó a mover los palillos mientras repetía Jiminshi, mírame una y otra vez. Su insistencia dejaba clarísimo lo que todos sabemos. Jungkook siempre busca la atención de Jimin, y cuando la tiene es la persona más feliz del mundo. Pero seamos honestos, esto no es algo de solo un día, es siempre. Jungkook tiene una fijación con Jimin y lo hemos visto en conciertos, en transmisiones en vivo, en entrevistas, en momentos casuales con los demás miembros. Siempre encuentra la manera de llamarlo, de tocarlo, de hacer que lo mire. Y cuando finalmente lo consigue, su cara lo dice todo, entre una mezcla de felicidad. Lo mejor de todo es que esta dinámica es 100% mutua, porque sí, Jungkook busca a Jimin, pero Jimin también lo busca a él. Hay algo en la manera en la que se miran, en esos gestos sutiles que no necesitan palabras. Es una conexión genuina, de esas que no se pueden fingir ni forzar. A lo largo de los años hemos visto cómo su relación ha evolucionado, pero hay algo que nunca cambia: la forma en la que Jungkook necesita a Jimin cerca y la manera en que Jimin le responde, con esa ternura única que solo le da a él. Nuestro chico siempre ha demostrado esa complicidad única que los distingue, esa conexión que va más allá de las palabras y se refleja en cada mirada, en cada gesto sutil, la manera en la que se buscan, en la que parecen ser completamente conscientes de cuando se necesitan el uno al otro, es algo que no pasa desapercibido. Un claro ejemplo de esto ocurrió durante una premiación que sin duda muchos recuerdan, no solo por el evento en sí, sino por la forma en la que el Jikook dejó su huella con sus acciones y miradas llenas de significado. En ese momento, aunque estaban separados físicamente, porque los demás integrantes del grupo estaban entre ellos, la atención de Jungkook estaba completamente puesta en Jimin. Desde su sitio, Jungkook no podía evitar mirarlo, casi con impaciencia, como si estuviera esperando el momento en que Jimin también lo buscara con la mirada.
A pesar de la distancia que los separaba en ese instante, era evidente que Jungkook solo tenía ojos para Jimin. Su expresión lo delataba, y quieto, atento, expectante. No importaba que estuviera rodeado de otras personas o las cámaras estuvieran grabando cada detalle. Él solo quería captar la atención de Jimin, asegurarse de que, alguna manera, su conexión no se rompiera a pesar de esta separación momentánea. Puede parecer exagerado, pero la mirada que Jungkook le daba a Jimin decía exactamente esto. Y es aquí donde se vuelve aún más evidente la dinámica entre ellos. Jungkook, siendo quien es, no se conforma solo con mirar a lo lejos. Su necesidad de estar cerca de Jimin es algo que hemos visto incontables veces, y en esta ocasión no fue la excepción. En el momento en que finalmente lograron estar juntos, todo cambia. La inquietud en los ojos de Jungkook desapareció porque al fin tenía lo que buscaba: la cercanía de Jimin. Fue entonces cuando dejó de prestar atención a su alrededor, dejó de observar a los demás, dejó de moverse con impaciencia. Todo su enfoque, toda su energía se dirigió únicamente a Jimin. Sus ojos estaban completamente fijos en él, siguiéndolo con cada pequeño movimiento, asegurándose de que nada ni nadie interfiriera en ese momento de cercanía. Este tipo de interacciones son los que hace que su relación sea tan especial. No es solo una amistad, no es algo casual, es una conexión que se siente genuina, que se ve en cada acción, en cada mirada que comparten. Jacob tiene una manera de comunicarse sin palabras, un lenguaje propio que solo ellos entienden, y cada vez que están juntos ese vínculo se hace aún más evidente. Jungkook siempre busca a Jimin, y cuando finalmente lo tiene cerca, todo lo demás deja de importar. Jimin, de una manera única, responde a esa necesidad con la misma intensidad, como si ambos fueran piezas de un rompecabezas que encajan perfectamente. Lo hemos visto en cientos de momentos a lo largo de los años, y cada vez que sucede nos deja claro que su conexión es inquebrantable. Porque si hay algo seguro, es que Jungkook siempre va a buscar a Jimin, y Jimin siempre va a estar ahí para él, y eso, sin importar lo que pase, no cambiará nunca. En cada momento que ambos comparten, nos demuestran y nos enseñan qué tan fuerte y única es su conexión. La lealtad y la admiración que ambos se tienen no desaparece. Al contrario, con el tiempo parece hacerse mucho más fuerte. Para dolor de los haters, ellos siguen juntos, demostrando su cercanía y su conexión. Y aunque su relación no tiene una etiqueta confirmada, hay algo que no se puede negar: que ambos son transparentes y se necesitan mutuamente.